Vuelve la Champions, vuelve el Atleti y por ello llamamos a Miguel Ruiz para analizar su eliminatoria contra el Chelsea. Sí, Monste, sí, vuelve la mejor competición del mundo y nos vamos a dejar con el análisis. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Fútbol Capital. More, ahora te presento, pero es que hoy tenemos un invitado especial. No somos de recomendar a nadie, porque nos sigue poca gente, pero es que el que no siga tiene que seguir en Twitter a Miguel Ruiz, le tiene que escuchar en Club Foot. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros, sobre todo para hablar de fútbol y sobre todo para hablar de la Champions League. Vamos a arrancar, ya os adelantamos que Miguel se va a pasar aquí por dos vídeos, este el Atleti y el que veréis mañana del Madrid. Pero vamos a empezar hablando de ese Atleti-Chelsea, Miguel, porque creo que es importante empezar hablando de las dinámicas con las que llegan ambos equipos. Uno con un cambio de entrenador reciente, el otro el Atleti con dudas. Evidentemente no es ni mucho menos el mejor contexto para afrontar una eliminatoria de Champions. Pues no, muy complicado, sobre todo para valorar lo que puede ser el partido, ¿no? Es cierto que hay ya ciertas muestras, ¿no?, de lo que propone Tuchel como nuevo entrenador del Chelsea. Es cierto que hay una propuesta muy clara por parte de Simeone, aunque con varias bajas que han definido un poco también esas dudas de los últimos partidos, pero es verdad que ante partidos de esta índole, ante partidos con tal competitividad, el tener tantas dudas al final lo hacen mucho más emocionante, mucho más divertido. Seguro, yo por parte del Atleti, pensando un poco en las claves que pueden ser, evidentemente la baja de Trippier, lo estamos viendo en Liga, es súper importante y además creo que, fíjate, es un aspecto que nos va a hablar mucho, pero Trippier contra un equipo inglés se va a sentir como todavía más a gusto, porque es cierto que se habla mucho de esos ingleses que les cuesta adaptarse, pero al final iba a jugar prácticamente en su casa y creo que va a hacer mucho daño, sobre todo la banda de Marcos Alonso, que defensivamente todos sabemos que no es su mejor capacidad, pero creo que la capacidad de un Joao Félix que no está del todo bien, de recibir a la espalda de Kanté, creo que si consigue mirar a portería, habiendo sobrepasado esa línea, va a hacer mucho daño en Chelsea, que defensivamente, da igual Tuchel o Lampard, Miguel, no es su mejor faceta, ¿no? No es su mejor faceta, es cierto que está metiendo ciertos cambios que son interesantes. Para empezar, se está centrando mucho en trabajar esa línea de tres, juega con tres centrales y dos carrileros, como sabéis. Es cierto que está intentando darle cierta estabilidad al equipo, lo ha conseguido precisamente, aunque no ha sido titular en algunos partidos, con Kanté, que está funcionando muy bien con Kovacic o con Jorginho. Veremos qué presenta Tuchel para este partido, pero sí da la sensación de que defensivamente es donde más dudas deja, ¿no? De hecho, en el último partido contra el Southampton, una descompensación defensiva entre Rudiger y Zuma propicia el pase de Redmond que da el balón a Minamino, ¿no? Yo creo que al final es precisamente el Chelsea donde peores cartas tiene, ¿no? Incluso la lesión de Thiago, ¿no?, que tanto hubo con que Thiago no era un jugador del nivel que parecía necesitar el Chelsea. La baja de Thiago ha propiciado muchos más problemas, ¿no? Yo creo que no tiene tanto nivel en defensa y quizá es donde el Atlético de Madrid tiene que percutir. Hablabas de Trippier. Creo que es un jugador súper importante para los planes del Atlético de Madrid, sobre todo ya no tanto para perder esa defensa de tres, pero sí para tener la posibilidad de cambiar a una defensa de cuatro. Y luego además ese pasado de equipo londinense, ¿no? Ese sentimiento, ese punch que le podría dar jugar contra el ex derby, ¿no?, que era ese Tottenham-Chelsea. Sí da la sensación de que la baja de Trippier es dañina para el Atlético de Madrid, pero también nos ha hecho descubrir que Llorente puede jugar también como carrilero y hacerlo muy bien y ser importante desde esa banda derecha. Veremos qué hace. Yo creo que el Atlético de Madrid sobre todo tiene que aprovechar ese sistema, por así decirlo, espejo con el Chelsea. Tiene que intentar igualar esas presiones, igual que hizo el Southampton, igual que hizo Hasenhüttl en esos primeros 20-30 minutos, y a partir de ahí intentar percutir por lo que tú dices, ¿no? Intentar buscar los espacios, sobre todo para Joao Félix, ojo con Correa, que está también muy acertado, y buscar, obvio, al que lo mete todo dentro del área, ¿no? Si consigues que lleguen 3-4 balones y Luis Suárez logra tener la finalización que está demostrando, yo creo que al final es un poco lo que puede descompensar el partido de cara al Chelsea. Fijaos que a mí la baja de Trippier es verdad que obviamente defensivamente perjudica, pero yo creo que perjudica más ofensivamente, porque un jugador como Marcos Llorente, que ya has dicho tú, Miguel, que tienes toda la razón del mundo, que Marcos Llorente como carrilero derecho está cumpliendo, pero es que pierdes a ese Marcos Llorente que te llega cada 2 por 3 a línea de fondo. Si vemos los partidos recientes del Atlético de Madrid con Marcos Llorente como carrilero, llega en línea de fondo contadas 2 o 3 veces y es verdad que las que llega o las marca o asiste, eso es verdad, eso no hay ninguna duda. Pero también la parte de lo que digo, ¿no? Aparte de la baja defensiva de Trippier, es que pierdes a ese Marcos Llorente arriba. Y habláis mucho de Joao Félix. Fíjate que
Es verdad que el Atlético de Madrid viene marcado por muchas bajas, sobre todo por COVID. Y bueno, recientemente el reciente partido del Atlético de Madrid-Levante, me parece que Lemar, saliendo desde el banquillo, hizo mucho más que Joao Félix en no sé, un partido completo, o en los 70 minutos, no me acuerdo. Y pues me genera dudas de que Joao Félix será realmente el titular en esa interior izquierdo, ¿no? Que siempre juega. Yo sinceramente creo que va a jugar Lemar con estos 2 o 3 días de entrenamientos que tienen, porque es que, como venimos viendo en toda la temporada, Lemar le ha comido la tostada a Joao Félix de una manera bastante extravagante. Sí, es curioso, ¿no? El rol que ha logrado encajar con Lemar, un jugador de estar prácticamente desaparecido en las alineaciones a empezar a contar y ser además definitivo, ¿no? El cambio es evidente, el cambio es muy llamativo, pero fíjate que yo creo que se quiere buscar a Joao Félix, principalmente porque es un jugador del que se espera muchísimo, es un jugador que ha tenido picos de rendimiento muy buenos y que no ha conseguido estabilizarse. Es cierto que por lesiones, es cierto que por temas de COVID incluso, también hay ciertas situaciones que han interrumpido esa progresión. Yo creo que se le sigue buscando porque es imprescindible para jugar en esa posición. Pero si algo bueno tiene el Atlético de Madrid, perdón, es precisamente eso, ¿no? Que tiene una pieza como Lemar Sí. que sí que encaja perfectamente en ese rol y que si Simeone no lo ve claro para la titularidad, tiene ese recurso para hacer prácticamente lo mismo que se le pide a Joao Félix. Bueno, te lanzo desde el Atleti y ahora vamos a hablar del Chelsea, Miguel, pero hemos hablado del carril derecho, que falta Trippier, vamos a hablar del carril izquierdo, que falta Carrasco, que también es una baja muy importante porque es cierto que con Trippier y Llorente no hay tanta diferencia como la que para mí existe entre Carrasco y Lodi. Creo que Lodi es un buen jugador, pero no se asemeja ni mucho menos a lo que es Carrasco y más en ese carril. Y luego la otra que te quiero preguntar es cómo crees que el Chelsea va a saber reaccionar o defender a un delantero como Suárez, porque mirando la Premier, es cierto que Harry Kane, por ejemplo, es un pedazo de delantero, pero creo que no se han llegado a enfrentar en Inglaterra a un delantero con tanta confianza como tiene Suárez ahora mismo, con tantos recursos y sobre todo que se mueve tan bien dentro del área. Sobre todo dentro del área, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que en Inglaterra, si algo ha primado, precisamente en los partidos que le hemos visto a Tuchel, es llegar al área, no estar en el área, ¿no? Y creo que Luis Suárez está siendo un poco ese jugador que se mueve poco de la zona del área y sobre todo en esa fase decisiva, ¿no? De finalización. Creo que le va a costar bastante, principalmente porque los tres centrales que vienen siendo Rudiger, Zuma y jugó Azpilicueta por derecha, jugaba incluso como carrilero, le han formado también como tercer central. Creo que cualquiera de los tres centrales puede ser un poco el que les dé facilidades, ¿no? a Luis Suárez. Yo creo que si el Atlético de Madrid, como digo, logra buscar esos espacios de cara a la defensa y ponerle balones a Luis Suárez, es muy raro que no encaje alguna. Es que es muy raro, porque esa descompensación defensiva es muy habitual en la defensa de tres del Chelsea. Muchas veces Zuma no sabe exactamente hacia qué lado tiene que apoyar. No es precisamente un central súper quirúrgico a la hora de adelantarse, suele cometer errores, cuidado con los penaltis también. Veremos cómo lo hacen, ¿no? Y hablabas de la banda izquierda del Atlético de Madrid, muy importante además, precisamente porque en banda derecha tiene a Reece James, que no es un jugador que sea especialmente estético defensivamente hablando. Es cierto que tiene cierto peso también de cara a asociarse con los jugadores de medio campo. Veremos si el Atlético de Madrid tiene la capacidad ofensiva que tenía precisamente con Carrasco. Es difícil de ver. Es cierto que Renan Lodi a mí es un lateral que me gusta muchísimo. Da la sensación de que sí, que es muy ofensivo, pero obviamente no es tan definitivo como lo es Yannick Ferreira Carrasco y veremos cuánto pueden percutir por esa banda, que precisamente creo que es por la que menos debería ir el Atlético de Madrid. Yo creo que Llorente puede explotar muchísimo esos espacios a la espalda de Marcos Alonso y sobre todo también porque Rudiger tiene menos capacidad para corregir que la que tiene Azpilicueta, ¿no? Que tiene velocidad, que es un jugador que sí que puede ir un poco mejor a la espalda, ¿no? Para apoyar a Zuma y demás. Creo que la banda derecha es la que tiene que utilizar el Atlético de Madrid, sobre todo ofensivamente. Renan Lodi no tiene tanto ofensivamente y eso yo creo que al final cuadra un poco con lo que se va a encontrar defensivamente por parte del Chelsea. Mirando al lado del Chelsea, que evidentemente
ofensivamente, el mayor de los debates esta temporada está siendo cómo colocar a todas las piezas, ¿no? Porque Abramovich sacó la billetera, empezó a fichar, pero quizás, en mi opinión, con un poco hasta de sinsentido, porque se ha demostrado que ni Lampard y por ahora Tuchel tampoco ha conseguido colocar a todos. Primero, no sé a quién sacarías tú si tú fueses Tuchel el martes ante el Atlético de Madrid, pero porque yo personalmente, por lo que creo, una posibilidad de un falso 9 con mucha movilidad y un constante intercambio de piezas de Havertz, Werner, Ziyech, Mount moviéndose casi sin tener un puesto fijo le puede hacer más daño al Atleti que un posible Giroud o Abraham, no sé cómo lo ves. Bueno, para empezar, te diré que me encantaría ser Tuchel en un partido de estas características, ¿no? Pero aunque tenga un papelón, pues oye, me gustaría vivirlo una vez en mi vida, sería interesantísimo. Yo al único que tengo claro, me parece definitivo, es Mason Mount. Creo que es el jugador que está dando todo el punto diferencial a nivel de juego, no solo a nivel ofensivo, sino también a nivel creativo. Creo que le da unas opciones de oro tanto a Kovacic como a Jorginho, dependiendo de quién juegue, ¿no? Es cierto que el mediocampo Kovacic-Jorginho es mucho más estático. Con Kanté sí que tiene la posibilidad de asomarse un poco al área. Es cierto que tenemos el clip de que Kanté es un jugador más defensivo. Nada más lejos, es un jugador que se asoma mucho, que aparece, que incluso sí que tira un poquito a la banda a intentar centrar. Es un jugador muy, muy técnico y que le gusta ofensivamente aparecer. Al único que tengo claro es a Mason Mount. Creo que da y multiplica muchísimo las posibilidades del Chelsea de Tuchel. Y arriba, pues sí que tengo alguna duda. Es cierto que al único que descartaría es a Tammy Abraham. Me parece que es el que más dudas deja. Me parece que para ese perfil de delantero sería mucho más conveniente tener una pieza como Giroud, que creo que desde el punto de vista estático permite pivotar mucho al jugador que esté cerca suya, y en este caso Timo Werner me parece la mejor de las opciones, ¿no? Si tiene que optar por jugar con un solo delantero, optaría por Timo Werner, para lo que tú comentas, un jugador mucho más móvil, un jugador que puede incluso bajar a zonas de creación para intentar asociarse con Mason Mount. Y obviamente nos faltaría una pieza un poco acompañando a Mount. No creo que vaya a optar única y exclusivamente por ese media punta. Yo creo que va a utilizar el 3-4-2-1. Sí me da la sensación de que gana un poco la partida Hudson-Odoi a Ziyech, algo que todavía no llego a entender, porque creo que Ziyech, aunque no ha estado al nivel que se le vio en el Ajax, sí creo que es un jugador fundamental para conectar con el mediocampo y con la zona ofensiva. Veremos qué plantea Tuchel. Creo que podría ser Hudson-Odoi, Mason Mount y Timo Werner. Hombre, desde luego recursos Tuchel tiene, porque has dicho Hudson-Odoi, nos dejaríamos a Ziyech y Havertz en el banquillo por dar aquí dos nombres de pocos jugadores es que medio pelo, ¿no? Havertz se está contando muy poco y Sí. creo que es lo más lógico del mundo. Sí, Fíjate claro. que se habló muchísimo de Havertz en el Bayer Leverkusen. Creo que también es uno de los jugadores que no digo que se le esté sobrevalorando, Dios me libre, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que se le ha hinchado mucho más de lo que realmente se vio, y el Bayer Leverkusen al final le daba un rol muy libre para que él hiciera un poco lo que le diera la gana, ¿no? No era ni media punta ni delantero, Sí. al final. Y en el Chelsea eso, obviamente, con la necesidad que tiene de competir en cada partido, pues no es tan fácil de acoplar, obviamente. Yo, fíjate que un punto que veo muy importante, también a tener muy en cuenta, por lo que hemos visto en el partido contra el Sevilla o el partido contra Barcelona, es que físicamente son aviones. Físicamente, los equipos, es verdad que en España pues estamos muy acostumbrados al tiki-taka, tocamos y llegamos al área, pero es que tú ves el PSG, el Barcelona-PSG, todos eran aviones, no solamente Mbappé vale que te hizo un hat-trick, pero Moise quién es un avión, digamos todos. Luego, Haaland, vale, Jadon Sancho también contra Sevilla. Y me da mucho miedo, fíjate que yo creo que Atlético de Madrid, si no es el más, es de los equipos más trabajados físicamente de la Liga Española, sinceramente, así lo pienso, pero me da mucho miedo el ver si un equipo como el Chelsea, que no es de los tops de la Premier, como puede ser el City o puede ser el mismo Liverpool, también te meten en un baile físicamente hablando. Entonces eso puede demostrar que la Liga Española necesita un cambio. Bueno, es interesante esto que comentas, porque a mí me da la sensación de que ese bajón físico es evidente no solo desde el punto de vista físico. Es decir, el bajón técnico hace ver con mucha más facilidad que existe una diferencia, ¿no? Y donde tienes que, a lo mejor, intentar equilibrar con ese punto físico, no te da.
no te da, porque técnicamente también te ganan, ¿no? Es que Ujú. al fin y al cabo el Paris Saint-Germain es cierto que se vio que era un equipo muy superior en muchas facetas, incluida en la física probablemente, pero Ujú. donde gana precisamente al FC Barcelona es desde la precisión técnica a ciertas velocidades, ¿no? Cosa que el Barcelona no puede lograr. El Atlético de Madrid es un equipo, como tú bien dices, muy trabajado físicamente, quizá el mejor de la Liga Española, probablemente. También con eso está logrando tener el rendimiento que está teniendo, pero sobre todo porque juegan a una velocidad superior que los demás. Sobre todo en fases definitivas, me parece que el Atlético de Sí. Madrid ha conseguido un nivel de transición ofensiva y de transición defensiva muy superior al de sus rivales. Y en ese sentido es donde parece, ¿no?, que físicamente es mejor que los demás. Yo creo que técnicamente han logrado una exquisitez brutal y que eso también les dota de esa sensación, ¿no?, de que dominan absolutamente todas las parcelas de juego. Te lanzo la última rápida, Miguel, para acabar. Si te tuvieses que mojar en porcentajes, no te voy a decir un resultado, te digo en porcentajes. Ahora mismo, porque se hicieron unos porcentajes cuando salió el sorteo, estamos apenas 2 días del partido, con lesiones, con el contexto, ya prácticamente lo conocemos. ¿Qué porcentajes? No te digo para la eliminatoria, te digo para el partido del martes. Si te tuvieses que mojar, ¿cómo te quedas? Para el partido del martes, yo diría 65-35 al favor del Atlético de Madrid. Yo te lo compro. Yo iba a decir 60-40 a favor de Atlético de Madrid, así que también te lo compro. Sí. Creo que yo, sinceramente, creo que con el paso del tiempo se ha igualado un poco más, sobre todo las dos bajas del Atlético de Madrid y el evidente cambio de Tuchel, que es un poco esa incógnita por saber, porque te diría que es el primer partido gordo, grande que tiene el Chelsea de temporada con Tuchel, por lo cual veremos. Desde luego, se nos presenta un partidazo. Yo personalmente tengo muchas ganas de verlo. Por las incógnitas, por lo que decía antes Miguel, de sistemas muy parecidos en lo táctico. Y nada, os esperamos en el próximo vídeo, que será mañana mismo, también con Miguel, hablando del Real Madrid-Atalanta, otra eliminatoria apasionante. Y More, tú te dijo la frase del final que tú la manejas a Sí, bueno, ese es mi papel, al fin y al cabo. Y recordar siempre que el mejor fútbol se queda aquí, en la capital. Chao.